Varios puntos a tener en cuenta ahora que tanto se habla de la reforma laboral. La reforma laboral quiere ser archivada. Y me pregunto yo, y se pregunta la mayoría de los colombianos, ¿por qué van a archivar un proyecto que beneficia a la mayoría de los colombianos? A ver, cuando usted o yo como colombiano votamos por una persona al Congreso, es para que nos represente y represente nuestros intereses. Cada uno tenemos unos intereses particulares, pero si esos intereses coinciden con un gran número de colombianos, pues ya se vuelve unos intereses comunes. Y por esos intereses comunes, no particulares, son los que deben pelear los congresistas. Para eso se les elige, para que dentro del marco de la Constitución y las leyes de Colombia discutan proyectos de ley o legislen en Colombia. Dicho esto, usted o yo como colombiano nos sentimos representados por el Congreso. El Congreso pide respeto y se está respetando, se respeta la separación de poderes y al Congreso se le respeta como tal, pero ¿el Congreso está respetando al colombiano? Les aseguro que no, y es lo que menos ha hecho durante toda su función, no solamente este Congreso, varios congresos legislan a veces parece que fueran enemigos del colombiano. Ahora, a ellos se les dan todas las facilidades para que dentro de un sitio ellos tengan todas las facilidades para que puedan discutir. Y esa discusión debe ser con argumentos y sobre todo debe ser una discusión respetuosa. Se debe sentir respeto por el oponente, por el opositor. No es que porque piense diferente ya no cae en el país y usted está errado y yo soy el dueño absoluto de la verdad. No. Los proyectos son para que se discutan y el producto final de esa discusión sea la ley. Es una ley que se emite y que debe ser respetada por todos los colombianos. Se le dan todas las facilidades y mucho más que facilidades para que ellos en total libertad discutan sobre las leyes, sobre los proyectos y de ahí que salgan las leyes. Producto de todas esas discusiones. A ellos no se les pagan para que no vayan o para que se ausenten e incompleten quórums. No, señor. La principal función de ellos es discutir los temas y con respeto. A usted o yo como colombiano, si no vamos a trabajar, al otro día o ese mismo día nos dicen, ¿saben qué? Para luego los veo. ¿Porque a los congresistas no se les puede hacer lo mismo? ¿Qué tienen ellos de excepcional? ¿Qué tienen ellos de extraordinario para que sigan vagando y ganándose la millonada que se ganan y tener todas las prebendas que tienen? Vuelvo y repito, al Congreso se le respeta, pero el Congreso está respetando a los colombianos. Les aseguro que no. ¿Por qué quieren archivar la reforma laboral? Como siempre salen con sus discursos baratos. Es nefasta para el país, es nefasta para el trabajador, es nefasta para el trabajo. Va a acabar con 500.000 puestos de trabajo, se atrevieron a decir algunos politiqueros, inclusive el Banco de la República. Y 500.000 es un número mágico que siempre les ha funcionado. Hace más de 20 años, cuando el presidente Álvaro Uribe de un plumazo quitó derechos y garantías de los trabajadores, lo hizo de un plumazo, óigase bien, entonces ahí sí los colombianos no podían alegar derechos adquiridos ni no tuvieron doliente. Simplemente se tomó esa decisión y listo. En ese entonces el presidente dijo, vamos a crear 500.000 puestos nuevos, cosa que no sucedió, por supuesto. Se crearon a lo máximo, como dice el informe oficial, 120.000 puestos, pero mucho más baratos y no con todas las garantías de que se gozaba en ese entonces. Hoy, 20 años después, se quieren recuperar algunos de esos derechos y de esas garantías que tenían en ese entonces y ahora sí no se puede hacer de un plumazo. Hay que entrar en la discusión en el Congreso para que si a él se le da la gana, lo aprueban y se vuelva ley. Pero entonces aquí otra vez aparece 500.000. Politiqueros y el mismo Banco de la República dicen que 500.000 puestos están en peligro. Es el número que siempre les ha funcionado. ¿Por qué?
el Congreso no representa a los colombianos en este caso. Si el Congreso no hace sus funciones, no cumple con su deber, no discuten en total libertad lo que deben discutir, no van los congresistas a trabajar y el Congreso no funciona, entonces, ¿a quién recurre el presidente para que lo escuchen, para que se tome acción? Por eso es que él propone la consulta. Y en esta consulta, por supuesto que se debe discutir qué preguntas van. Y en esas discusiones, pues fácilmente también se van a tocar reforma laboral, reforma a la salud y una muy urgente que se requiere en este país es la reforma al Congreso. Hay que quitar esos sueldos millonarios que ellos se ganan, que ya está visto a través de la historia que no tienen la vergüenza, no sienten ninguna pena de salir a discutir sobre su sueldo, que ganan muchísimo para que la mayoría de los congresistas con el trabajo mediocre que hacen se vayan a ganar esa millonaria suma y tengan las prebendas que tienen. Es una urgencia este proyecto también, la reforma del Congreso, disminuir su tamaño. Si tanto les preocupa la economía nacional, ustedes consumen mucho con sus camionetas, gasolina, escoltas, desplazamientos, unidad técnica legislativa, unidad técnica de trabajo, como la quieran llamar, sus celulares, es que es el colmo, por Dios. ¿A qué trabajador colombiano fuera de los politiqueros le pagan todo eso en una empresa de trabajo, a no ser de que sea de muy alto nivel? Y este nivel que tienen los congresistas es para que se merezcan todo eso que tienen. Un congresista no hace su trabajo cuando incompleta un quórum, cuando no tiene los argumentos para discutir, cuando sale a hablar pendejadas. De ahí que en este Congreso hayan pocos, Carlos Felipe Mejías, etcétera. Bueno, en este Congreso ya no está el señor Mejía ni el señor Macías, pero es, el Congreso colombiano se ha dado el lujo de tener gente que no es ni preparada ni profesionalmente, solamente porque saben jugaditas, llegan a ser presidentes de personas que tienen estudios, posgrados, maestrías. Eso solamente creo que se ve en Colombia. No más mediocridad en el Congreso y se deberían subir los requisitos mínimos para ser congresistas. Díganme en qué ha contribuido, por ejemplo, el señor Poco Poco en esta legislatura. ¿Qué debate ha merecido que uno lo vea? Porque está argumentado y no sale a hablar pendejadas como siempre ha salido a hablar. Desafortunadamente las redes son muy potentes. Hay gente que no se preocupa por analizar y leer y enterarse de la realidad y terminan creyéndole a personajes como estos y por eso es que salen elegidos. Recalcaba también antes de que las discusiones en el Congreso se deben dar con altura, con decencia. Este es un punto muy importante porque algunos candidatos en ciernes en este momento, precandidatos, sin ninguna vergüenza, totalmente tranquilos, salen a ofender a, ¿a qué? A irrespetar, por ejemplo, al presidente de Colombia siendo quien es y la posición que ocupa. El irrespeto se debe acabar. Imagínense si siendo candidatos son irrespetuosos, como será teniendo más poder. Se debe exigir respeto de parte de cualquier politiquero y político aquí en Colombia para con todos los colombianos, no solamente con algunos, no, con todos los colombianos. El pensar diferente no implica que se ofenda y que se respete al contrincante. Todos somos colombianos y todos debemos caber dentro de esta patria. El pensar diferente enriquece la discusión. El pensar diferente puede hacerme ver puntos de vista que no he tenido en cuenta. De ahí la importancia de la discusión y del respeto dentro de esa discusión. No se deben tener en cuenta candidatos irrespetuosos y que tengan alguna sospecha de que han hecho algo malo. No se deben elegir candidatos cuestionados. En cualquier país serio del mundo, menos en Colombia, por supuesto, en cualquier país democrático, menos en Colombia, porque supuestamente tenemos una democracia, cabría un señor como Germán Vargas Lleras, el presidente natural de Cambio Radical, partido que ha tenido miembros que han sido condenados por corruptos. Resumamos en esa palabra, por corruptos. Y sin embargo, ya le están haciendo carrera de que es una persona, es el único colombiano con perfil de estadista, al que le cabe el país en su cabeza con su problemática.
Ello no es así. Y ha dado varios ejemplos que demuestran que el colombiano es lo último que le importa a este señor Germán Vargas Lleras. Una persona en otro país, en un país decente, con una democracia fuerte, como el señor Germán Vargas Lleras, estaría muerto políticamente. Y ahora sale uno de sus pupilos, el señor Luna, David Luna, a dar lecciones de moralidad y de honestidad cuando ha sido presidente de ese partido y cuando ha dado avales a gente cuestionada. Y ahora que quiere ser candidato a la presidencia de la República de Colombia, sí le dio por luchar contra la corrupción. ¿Cuántas veces ha estado en el gobierno? ¿Cuántas veces ha estado en el Congreso, en el Senado, en la Cámara, lo que sea? ¿Y qué ha hecho contra la corrupción? Pero ahora que es candidato a presidente o quiere ser candidato a presidente, sí le interesa luchar contra la corrupción. No más de lo mismo. Dejemos de ser tan bobos los colombianos. Nos damos, nos las damos de que somos los más vivos y resultamos siendo los más pendejos y por ahí, por eso es que los politiqueros abusan de eso y están encima. Ojo con lo que voy a decir en este momento. Todos estos personajes conocen a los señores Roy Barreras y el señor Armando Benedetti. Hoy en día son un ejemplo de lo peor de la casta política. Sin embargo, cuando fueron congresistas, ¿quién les dijo algo? ¿Quién los cuestionó? Una vez escasamente, desafortunadamente con el poco cerebro que tiene el señor Carlos Felipe Mejía, trató de decir algo al respecto de Benetti, por supuesto, en una discusión en que tenía que darle con todo para que no tuvieran en cuenta su punto de vista, y el señor Benedetti lo trató como se merecía y lo dejó por el piso por bruto. Esa no debe ser la política. La política debe ser de respeto, la política debe ser de discusión, la política debe ser de planes, de visión hacia el futuro, pero con argumentos. Volvemos al caso del señor Benedetti y del señor Barreras. Supongamos que hubiera ganado el señor Hernández. Si el señor Petro, con toda la representatividad que ganó, tuvo que enviar su alma al diablo, ¿cómo hubiera sido con el señor Hernández? Téngalo por seguro que lo bailan. Si usted no tiene fuerza en el Congreso, sus proyectos no van a pasar. Y desafortunadamente, la mermelada en este gobierno está muy mal vista, criticada, y todos los días le hacen bulla, cuando en anteriores gobiernos nunca ha habido mermelada. Todo lo malo sucede en este gobierno, la corrupción nació con este gobierno, en este gobierno, perdón. En los anteriores gobiernos nunca hubo corrupción, siempre todo impoluto, todo muy bien. Dejemos de ser tan bobos, dejemos de ser tan hipócritas. En anteriores gobiernos, el Papa hizo millonarios a sus hijos con jugaditas de zonas francas, auspiciadas por sus ministros, etcétera, etcétera. El antiguo presidente Iván Duque, a pesar del escándalo de los 70.000 millones, sostuvo y reconfirmó a la señora Budinen en su puesto. El señor Petro no ha evitado que investiguen a su hijo. Y cuando se destapó el escándalo de la UNGRD, lo primero que hizo fue sacar a esos personajes y que los investigaran. Yo no estoy diciendo que este gobierno haya hecho todo bien, no, pero hay que ser justos con ellos. Hay que ser justo con lo que se debe ser justo. Todos los días vienen diciendo que vamos sin ningún impedimento a caer en el abismo, de que este país está mal, de que estamos pésimo y que a partir del 2026 van a rescatar al país. ¿De qué lo van a rescatar? Vamos a querer volver a escuchar casos de Abudinen, de los robos del proyecto de paz, del PAE, de Odebrecht, de Repicar, por ejemplo. Eso es lo que quieren rescatar. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Todos los países, todos los gobiernos han tenido sus momentos malos, pero este gobierno tampoco ha sido tan malo como lo ha querido presentar. Y si usted ha escuchado que un país está vuelto nada, está vuelto damier, usted como inversionista extranjero llevaría sus recursos a ese país. Antes la economía se ha manejado bien, a pesar de la mala propaganda que le hacen los politiqueros
de este país todos los berracos días. Antes la economía tenía un buen desempeño. ¿Dónde está la devaluación? ¿En qué porcentaje está el desempleo? ¿La inflación cómo está? ¿Y estamos mal? Seamos conscientes de las cosas. Entonces, no hay que tenerle miedo a la consulta porque es total y absolutamente democrática. Y si un congreso o si cualquier ente no funciona, pues simplemente hay que cambiarlo, reorganizarlo. Cuando subió el señor Petro iban a haber expropiaciones. El comunismo se iba a implantar en Colombia. Íbamos a hacer la Venezuela y la tercera, la segunda Venezuela y la segunda Cuba. ¿A qué periodista o a qué periódico ha censurado? Tan es así que una periodista tan mediocre como Vicky Ávila es candidata a la presidencia y nunca fue censurada. Ojalá realmente pensemos en lo que está pasando en Colombia, no solamente que les creamos a los politiqueros de siempre y a los influencers mediocres que tenemos en el Congreso, sino que nos preocupemos por leer, por analizar y por ver lo que ha pasado realmente en Colombia. Con eso, los personajes que en este momento nos están dirigiendo serían de mejor calidad y este país tendría alguna esperanza.